El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Una lección especial requiere un formato especial. Y en esta ocasión, nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico ha escogido toda una serie de textos bíblicos para explorar el tema de nuestra convención, heme aquí, llamado Vocación y Ministerio. Y de primera intención, los textos parecen disímiles, pues dos provienen del Antiguo Testamento, uno del Evangelio según San Mateo, uno de los Hechos de los Apóstoles y uno de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Sin embargo, esa primera impresión es falsa, ya que el tema de la vocación o el llamado al ministerio cristiano, como un hilo de plata, une todas estas lecturas. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos compartiendo nuestra lección especial debido a nuestra 114ª convención de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, titulada heme aquí, llamado Vocación y Ministerio. Y estamos muy contentos de poder compartir esta lección en el día de hoy, sabiendo que más adelante todos nuestros queridos hermanos y hermanas, maestros y maestras de nuestra escuela bíblica estarán compartiendo la misma en nuestros templos, y allí estaremos compartiendo esta hermosa palabra del Señor. Y esta lección, la cual ha sido escrita por el doctor Pablo Jiménez, al cual le enviamos un gran saludo y le deseamos muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor. Así que en el día de hoy estaremos utilizando varios textos bíblicos, entre ellos el libro de Isaías capítulo 6, los versículos del 1 al 8, el libro de Jeremías capítulo 1, los versículos del 1 al 10, Mateo capítulo 4, versículos 17 al 22, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, y el libro de los Hechos capítulo 20, el versículo 24. Y el verso que tenemos en este día como texto áureo se encuentra en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 24, y estaremos dando lectura a la Reina Valera del 2015, y lee de la siguiente manera: sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en este día queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, examinar el significado de la vocación al ministerio por medio de varios ejemplos bíblicos. Número 2, enumerar los dones y ministerios que, de acuerdo con el Nuevo Testamento, Dios concede a los y las creyentes. Y número 3, considerar el costo de la vocación al ministerio cristiano. Y en vocabulario queremos compartir con ustedes 4 de los mismos, y el primero es carismas, y son los dones otorgados gratuitamente por Dios a la humanidad, a la iglesia y al liderazgo cristiano. Segundo, dones espirituales. Y los dones espirituales son las habilidades extraordinarias que Dios concede a personas concretas para que puedan llevar a cabo tareas específicas destinadas al bien de la comunidad de fe. Y ministerio, función delegada por Dios en una persona de fe, llamada liderazgo, ejercida con autoridad divina. Y vocación, llamado divino que Dios hace a algunos individuos para llevar a cabo una misión concreta relacionada con el reino de Dios y con la proclamación del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué les parece si damos lectura a estas porciones de la palabra que se encuentran en el libro de Isaías, luego Jeremías, luego el Evangelio de Mateo, la carta a los Corintios, la primera, el libro de los Hechos? Empezamos con el libro de Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 8, y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y lee de la siguiente manera:
El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada toda tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Jeremías, capítulo 1, versículos 1 al 10. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que residieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino a los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar, porque soy un muchacho. Me dijo Jehová: no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. El libro de Mateo, capítulo 4, versículos 17 al 22. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vino a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Capítulo 1 de Primera de Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios hace todas las cosas en todos. Es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Libro de Hechos, capítulo 20. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra leída en medio nuestro. Señor, te agradecemos y te alabamos en este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que a través de esta lectura hables a nuestro corazón
y que a través de esta lección, Señor, tú hables de manera directa a nuestras vidas. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios, y te pedimos que te glorifiques a través de esta experiencia. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy queremos tocar algunos puntos importantes de esta lección, pero exhortamos a nuestros maestros a que allí en el salón de clase, junto con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, puedan discutir esta clase mucho más a fondo, utilizando los diferentes puntos que nos presenta en la clase nuestro querido y hermano pastor, el doctor Pablo Jiménez. Una de las cosas que tenemos que iniciar diciendo es que cuando uno lee el texto bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de algo, y es que los llamados a los ministerios no los encontramos únicamente en la iglesia cristiana. También los podemos ver a través de la Biblia en diferentes momentos. Específicamente en el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar varios relatos donde Dios llama a diferentes personas en diferentes contextos históricos, en diferentes contextos sociales. No importando, Dios llama, y esas personas aceptan de manera, vamos a decir así, especial o de manera extraordinaria unas encomiendas que el Señor les da. Sin embargo, muchas de esas encomiendas que Dios les da de alguna u otra manera implican posiciones de liderazgo. Y dentro del texto bíblico, especialmente en los dos que estamos tocando del Antiguo Testamento, Isaías y Jeremías, vemos tanto en Isaías como en Jeremías algo que se conoce como las historias de llamamiento profético. Y cuando hablamos de las historias de llamamiento profético, es bueno que podamos nosotros aprender que hay una estructura que usted va a encontrar muy similar cuando ve estas historias de llamamiento profético. Usted va a tomar el libro de Isaías, va a tomar el libro de Jeremías y va a leerlos de manera que usted pueda descubrir cosas que hay en común. Y le quiero compartir algunas herramientas que les van a ayudar para identificar esa estructura de lo que es una historia de llamamiento profético. Mira, una de las primeras cosas que aparece, y lo vamos a encontrar en Isaías y en Jeremías, y le invito a que así pueda hacerlo, es que comienza con una breve introducción que de alguna otra manera presenta a la persona que va a ser llamada. Luego que presentan e introducen a esa persona, quién es, de dónde viene, quizá habla un poquito del contexto histórico, quizá habla un poquito de dónde, qué es lo que está pasando en ese momento. Vemos que describe la confrontación entre Dios y la persona que es llamada al ministerio profético. Vemos que aparece un ángel, aparece Dios mismo, y ahí, en esa aparición de este ser celestial, hay una confrontación. ¿Y qué sucede? En esa confrontación del ser humano con lo divino, surge algo muy común, y es el temor. Y puede ser que cuando usted lee el texto encuentre palabras como espanto, se atemorizó, sintió temor, se espantó. Y luego que sucede esto, vemos que ese ser celestial, que puede ser Dios mismo o un ángel, comienza a describir cuál va a ser esa comisión que Dios desea que el profeta lleve a cabo. O sea, le dice cuál es su llamado. Y entonces vemos que la respuesta de inmediato en casi todas esas lecturas que conocemos de llamamiento profético, las personas que son llamadas vemos que protestan. Y lo hacen porque ponen en duda esas capacidades que pueden tener para poder llevar a cabo la tarea que Dios les está, ¿verdad?, asignando o dando. Y entonces vemos que inmediatamente que la persona presenta y protesta diciendo, mira, Señor, yo no puedo, pues porque soy muy pequeño, o yo no puedo porque soy un pecador, o yo no puedo por X o tal razón. Dios disipa esas dudas de una manera que las personas comienzan a afirmar ese llamado en sus vidas. Pero, ¿qué es lo que Dios les dice? Bueno, primero les comenta que Él va a estar presente en todos los momentos de su vida.
Y lo segundo que vamos a ver es que también Dios les dice que les va a capacitar mientras vayas realizando esa tarea a la cual ha sido encomendada. Y esto, mis queridos hermanos, es importante dejarlo saber porque el Dios que llama es el Dios que va a acompañar y es el Dios que va a capacitar. Entonces, vemos que esas palabras de seguridad de parte de Dios lo que hacen es que se reafirman, ¿verdad?, con actos milagrosos que sirven de señal a los profetas. Y usted puede ver que muchos de los profetas que Dios llama hacen señales, prodigios y milagros. Y todo esto, mis queridos hermanos, se conocen como las historias del llamamiento profético. Y no es otra cosa, ¿verdad?, cuando estos hombres y mujeres someten su voluntad a Dios y aceptan esa responsabilidad de llevar a cabo estas tareas que el Señor así les ha encomendado. Cuando vamos al libro de Isaías nos encontramos algo muy común con Jeremías, ¿verdad? Nos explica qué estaba pasando. En Isaías dice que Isaías estaba pasando por un momento de crisis. ¿Y qué pasó? Es que había muerto el rey Usías. Y entonces, cuando sucede esto, vemos que Dios se aparece y ahí vemos entonces el relato que leímos donde la excusa que Isaías pone ante el llamado que Dios le hace es que es de labios impuros, que es un pecador. Y fíjense en la respuesta de Dios. El Señor, dice el texto, que envía un ángel que tomó un carbón encendido, lo pasó por sus labios, los purificó y dice que le limpió. Y cuando eso sucede, entonces que vemos la respuesta de Isaías diciendo: heme aquí, envíame a mí. En el caso de Jeremías, cuando Jeremías recibe este llamado que el Señor le está dando, le deja saber que lo conoce desde el vientre de su madre y que aún desde el vientre de su madre lo estaba allí llamando. Entonces Jeremías dice: mira, yo soy un niño. Y entonces fíjense en lo que hace Dios ante la queja que presenta o ante la excusa que presenta Jeremías. Y es que vemos que Dios vence esas objeciones de Jeremías afirmando que estará con él. Y dice el texto que toca su boca y le da dos visiones que son asombrosas. Así que vemos entonces cómo estas historias, ¿verdad?, de llamamiento a los profetas tienen unas características comunes y son como unas estructuras, y les exhorto a que en el Antiguo Testamento busquen algunos llamamientos de profetas y que puedan comparar esta estructura y así, ¿verdad?, se puedan beneficiar de ella. Ahora, cuando hablamos de Jesús de Nazaret en el libro de Mateo, que estuvimos leyendo, usted y yo sabemos que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Él, la mayor expresión de Dios aquí en la tierra. Esa expresión, mira, perfecta de Dios aquí en la tierra. Y ese es Jesús de Nazaret. Así que vemos que Jesús comenzó su ministerio y fíjense en qué manera particular comienza Jesús su ministerio. Comienza a llamar al pueblo a arrepentirse. Le está diciendo: es necesario que ustedes cambien su manera de pensar. Es necesario, en otras palabras, que cambien la escala de valores que ustedes tienen. Porque de esa manera, oye, es que ustedes van a poder hacer un cambio en el mundo. Y obviamente una de las afirmaciones que el Señor hace es que el reino de los cielos se había acercado. Obviamente ese reino de Dios se había acercado a través de Jesús. ¿Y cómo es ese reino de Dios? Pues miren, mis queridos hermanos, es importante saber que el reino de Dios se rige por unos valores y unos valores que surgen del carácter de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos del valor de la bondad, lo decimos porque Dios es bueno. Cuando hablamos del valor de la justicia, ¿por qué lo decimos? Pues porque Dios es justo. Y cuando hablamos del valor de la misericordia, pues porque Dios es amor. Y es importante que para que usted y yo podamos participar del reino de Dios, nosotros también podamos adoptar estos valores que son divinos. Y tenemos que dejar a un lado, mis queridos hermanos, el pecado. Todo eso que no es del Señor.
que ciertamente emanan de lo que es la maldad. El texto bíblico en el Nuevo Testamento nos habla de lo que es la metanoia. Y esto es una palabra griega que nos encontramos en el capítulo 12 de Romanos, ¿verdad? Que nos habla acerca de cambiar nuestra manera. ¿Y qué es metanoia? Miren, esa palabra quiere decir ir más allá, ¿verdad? De la mente, ir más allá de la mente. En otras palabras, quiere decir trascender nuestra manera de pensar. Fíjense qué cosa interesante, porque cuando Jesús llama a esos primeros discípulos que nos presenta el texto que acabamos de leer, donde nos habla de Simón Pedro, de su hermano Andrés, de Juan y de Jacobo, fíjense que Jesús los está llamando y le está diciendo: dejen de pescar lo que ustedes acostumbran a hacer, ¿verdad? Dejen de pescar para que se conviertan en pescadores de hombres. Pescadores para el reino de Dios. Pero para poder pescar gente para el reino de Dios era necesario que hubiera una transformación en la mente de esos discípulos. Tiene que haber un cambio de valores, un cambio de actitudes. Y yo creo que eso es algo que el Señor exhorta cada día a la iglesia, y la proclamación del evangelio y de la iglesia tiene que ser eso, es llamar la gente a que se convierta a Cristo, a que cambie su manera de ser, que acepte al Señor como su Señor y Salvador. Ahora bien, aquellos que Dios llama, Dios los capacita. Y específicamente cuando Dios nos llama al ministerio cristiano, miren, Dios nos capacita. ¿Pero y cómo lo hace? Pues miren, no es otra cosa que a través de la obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien hace en nosotros reconocer que Jesucristo es el Señor. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender que tenemos necesidad de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos da regalos. Y eso, mis queridos hermanos, se llaman dones. Esos carismas son dones del Señor, y las personas de fe cristianas como usted y como yo, esos dones, miren, que Dios nos los da para que los podamos ejercer. ¿Y para qué lo hacemos? Miren, mis queridos hermanos, lo hacemos para que la iglesia del Señor pueda ser edificada, para la edificación de la iglesia. Y otras cosas muy importantes que tenemos que aprender es, mis queridos hermanos, que nuestros dones y nuestros ministerios provienen de Dios, no nos pertenecen, provienen de nuestro Dios. Y miren, trabajan tanto los dones como los ministerios que provienen de Dios, trabajan de manera coordinada como un solo cuerpo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Es un cuerpo donde la cabeza es Cristo y todos trabajamos en unidad. El libro de 1 Corintios, capítulo 12, nos presentan, ¿verdad? Lo que es la sabiduría, lo que es la fe, la sanidad, todos esos dones, ¿verdad? De hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, de hablar distintos géneros de idiomas, de la capacidad de interpretar o traducir esos idiomas. Y aunque no vamos a entrar en detalles sobre los mismos, les exhortamos, ¿verdad?, que usted posteriormente pueda seguir estudiando los mismos. Ahora, cuando hablamos del discipulado como el ministerio cristiano, ¿verdad?, tenemos que entender que tiene un costo muy alto. ¿Por qué? Porque pide de nosotros algo. ¿Y qué es lo que pide? Nos pide todo. Nos pide todo. Porque el amor, miren, mis amados, lo pide todo. Y por eso vemos que en el libro de los Hechos, Pablo dice y expresa, ¿verdad?, que mira, no hay problema, que él muere y lo pierda todo, porque él conoce que Dios estará con él. Y como Dios ha sido bueno con él está, miren, dispuesto a morir por el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos olvidar, mis queridos hermanos, que el mismo Dios que llamó a los profetas, que llamó a los discípulos, te sigue llamando. Y sigue llamando a la gente en el día de hoy. Y sabemos que Dios llama a hombres y a mujeres, y les está llamando para que escuchen y obedezcan, que es lo importante, que cuando escuchen ese llamado obedezcan, porque es necesario que podamos compartir el mensaje del evangelio. Y algo que tenemos que aprender es que no nos podemos resistir a esa vocación que proviene de Dios. Y ciertamente cuando respondemos con temor. Ese temor reverente no es un temor de miedo, es un temor reverente. Porque hemos entendido
que si Dios nos llama, ese llamado le pertenece a Él, y por cuanto le pertenece a Él, nosotros respondemos a Él. Y la realidad es que si usted se siente que no tiene las capacidades, mire, hermano, no se preocupe. El que Dios llama, Dios capacita, y tenemos que aprender a abandonarnos en esa gracia de Dios. Tenemos que aprender a abandonarnos en esa gracia de Dios, confiando de que Dios, mire, nos va a dirigir en medio de todos los procesos. Y ciertamente Dios nos va a capacitar, y nos va a capacitar constantemente, y vamos a crecer en la fe, y vamos a seguir aprendiendo de Él, y no podemos dudar acerca de esto. Mis queridos hermanos, es necesario que cada uno de nosotros entendamos esto, porque la iglesia del Señor tiene un llamado, y ese llamado es a predicarle al mundo que se torne a Cristo. Y es importante esto, mis queridos hermanos, porque cuando nosotros hacemos esa invitación, lo que estamos diciéndole a la gente es que se conviertan. Y en ese camino de conversión, miren, estamos hablando que es necesario que esas personas que se convierten las podamos discipular. Algo que trae el compañero Pablo Jiménez, el doctor Pablo Jiménez, que trabaja mucho este tema de revitalización y de crecimiento de iglesias, y es un tema que estamos tocando también en nuestra convención, y estaremos tocando durante todo este año y los años subsiguientes, porque nuestra iglesia, como muy bien anunció nuestra pastora general, está en un proyecto de revitalización, y estaremos hablando más de eso a través, ¿verdad?, de la convención, en los informes de nuestra pastora, los informes que estaremos presentando y lo que se estará trayendo a través de los diferentes talleres. Las congregaciones, las iglesias, dice Pablo Jiménez, que comienzan a morir cuando dejan de evangelizar y aseguran su cierre definitivo cuando dejan de discipular a los nuevos creyentes. Añade, si no llamamos a la conversión, jamás tendremos nuevos creyentes. Si llamamos a la conversión, pero no discipulamos a esos conversos, jamás tendremos nuevos creyentes. Si no tenemos nuevos creyentes, la iglesia será cada vez más pequeña y eventualmente cerrará. Por lo tanto, Dios llama. Y Dios llama a la conversión, y Dios llama al discipulado, y Dios llama a cada persona creyente a adoptar una manera de pensar consona con la mente de Cristo. Y finalmente, como escribe el querido compañero Pablo Jiménez, Dios llama al liderazgo cristiano a dar la vida por el Evangelio. Mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por su palabra, y les invito a que me acompañe en esta oración. Poderoso Dios, alabamos y bendecimos tu nombre por tu grandeza, tu misericordia y tu poder. Y te damos gracias por los ministerios y por los dones que has concedido a la iglesia. Y te damos gracias, Señor, por el llamado, oh Señor, al ministerio y por el privilegio de dar la vida por el Evangelio. Gracias, buen Dios, te damos. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.